En este caso en concreto, en nuestro hospital, tuvimos que hacer, pues, no como otros hospitales, acceder a las fuentes de financiación de fondos europeos. A través de programas, diferentes patologías, periódicamente se puede adscribir en función de las comunidades autónomas y de los ratios que tienen con los presupuestos para mejoras tecnológicas. Siempre va un poquito ligado a grupos clínicos de pacientes. Si en ese momento la convocatoria pues, cuadra con los requisitos, pues puedes hacer la solicitud de financiación. El tema de exoesqueletos en Aragón, nosotros habíamos optado desde el año 13 a conseguir un exoesqueleto con financiación. Después de unos cuantos años de volver a insistir, pues surgieron los fondos europeos. Entonces, lo mismo, hicimos otra vez la solicitud y conseguimos esta vez sí, que se nos adjudicara la financiación para poder adquirir el exoesqueleto. Como veis, es un largo proceso y normalmente pues, está sujeto a la disponibilidad de fondos. Eso aquí en Cataluña ha ido un poquitín distinto, ¿no? Fue el mismo CatSalut, en este caso, quien litigó, quien solicitó los fondos Next Generation y quien contactó con las unidades de enfermedad de motoneurona y enfermedades minoritarias para preguntar qué queríamos. Y aquí fue donde nos pusimos todos un poquito de acuerdo para decir que lo que queríamos eran exoesqueletos. Entonces, participamos en el proceso, ¿no? Se valoraron distintos modelos, se valora también algún tipo de modelo pediátrico y por ejemplo, en el Hospital del Mar nos ofrecimos hacer la valoración del exoesqueleto para adultos, se valoraron dos modelos, se hizo todo el informe técnico y al final fue CatSalut, ¿no? Quien decidió y la verdad es que fue un proceso en este sentido relativamente ágil comparado con lo que habéis vivido. Si me preguntas dónde tendría que estar esto dentro del catálogo, yo creo que tendría que estar dentro del catálogo, ¿no? De prestación ortopédica de los pacientes, de la misma manera que se concede una silla de ruedas o una rodilla, ¿no? De alta prestación en un paciente amputado joven, pues esto en algún momento tendremos que batallarlo para que también entre en estos modelos, ¿no? Que estáis desarrollando también para el formato más domiciliario, para que el paciente lo pueda manejar siempre que detrás, entiendo yo, haya un proceso de entrenamiento a nivel hospitalario para el uso de estos sistemas para no generar el paciente en riesgo. Bueno, yo lo único, en mi caso, yo de una comunidad autónoma mucho más chiquitita que las vuestras, solamente tenemos dos hospitales y bueno, eso tiene ventajas e inconvenientes. Una ventaja es que todo es mucho más directo. Un poco como en el caso de Ana, ¿no? Realmente se presentaron los fondos a los neurólogos. Fueron los neurólogos que llamaron a los rehabilitados, me llamaron a mí, en ese momento era la responsable de la unidad de neurorehabilitación, y me dijeron, pues están estos fondos y creemos que eres tú quien tiene que gestionar un poco, yo, la unidad, quien tiene que gestionar esto un poco. Entonces, bueno, empezamos a movernos, vimos las opciones que teníamos y realmente, bueno, quiero agradecer, somos una especialidad estupenda, desde mi punto de vista, la gente es encantadora y siempre que hay problemas, que hay dudas, que hay, porque se generan muchas, ¿no? Y la gente que trabajamos en comunidades pequeñas, en hospitales más pequeños, muchas veces no tenemos acceso a comentar las cosas con alguien que tenemos al lado y si llamas a Bilbao te contestan, si hablas con Pamplona lo mismo, que en ese sentido, gracias a todos, porque creo que desde luego en nuestro caso el que tengamos el exoesqueleto no es solamente cosa de la gente que trabaja en La Rioja, también tiene mucho que ver con mucha gente alrededor. ¿No? Esto sí que ha sido un reto desde mi punto de vista, porque tenemos el exoesqueleto que la verdad es que estamos encantados, pero no, con el exoesqueleto ha pedido un equipo de fisios para moverlo. Entonces, esto ha supuesto reorganizar la actividad en la medida en que hemos podido, porque esto es desvestir a un centro para vestir a otro, y la realidad en los servicios públicos es esta, y facilitar, ¿no? Que un equipo más pequeñito se forme, ¿no? Para que sean todos, o al menos dos o tres sean polivalentes en el uso y sean ágiles en el uso del sistema. Y esto sí
sí ha supuesto un esfuerzo importante integrarlo, precisamente por eso, porque hemos tenido que hacer algo para poder incorporar esto. En Cargorri tenemos la suerte de tener una carpeta dedicada solo a ello, al Skill Table. Estamos formados por fisioterapeutas, de los cuales 2 o 3 estamos todos los días cogiendo pacientes diarios. Por lo tanto, tenemos una media de 4 o 5 pacientes diarios. En nuestro caso son de daño cerebral la mayoría, aunque sí que también tenemos traumatismos encefálicos, también tenemos diferentes ataques cerebrosas, pero principalmente son pacientes agudos de daño cerebral. Y luego también estamos trabajando con daño crónico, o sea, cuando ellos son pacientes crónicos. Todo lo mismo, la ventaja de ser pequeñitos es que todo es más fácil, ¿no? Volvemos más pequeños, nosotros tenemos tanta hospitalización, estamos aprovechando mucho los pacientes que ingresan, que son los más agudos, los que tienen 2 sesiones de fisioterapia, una de mañana y otra de tarde de 45 minutos con un fisio por la mañana exclusivo para ellos y también la sesión de la tarde es con fisio exclusivo. Entonces, en los hospitalizados es muy sencillo. Una de las 2 sesiones va con exoesqueleto y ya está. Cuando tenemos pacientes que ya pasan a fase ambulatoria, la cosa se complica un poco. La duda que hablábamos aquí, ¿no?, antes es, yo tengo muchas dudas con la fase crónica, ¿no? Con qué capacidad tenemos para tratar a los pacientes y conseguir los cambios que bueno, yo creo que a lo mejor sí que seríamos capaces de dárselos, pero con una intensidad, con una cantidad de tratamiento que en este momento nuestros servicios no la están dando a los pacientes. Hasta ahora estamos intentando desarrollar los programas para las fases agudas o no agudas en diferentes patologías y cómo insertar lo que ya teníamos creado, un nuevo elemento que acaba de llegar. Entonces es complejo tanto en recursos humanos, como hemos comentado anteriormente, pero también es complejo también en la dinámica que se llevaba en los equipos de trabajo. Hay que adaptar las dinámicas y los protocolos que tenemos, hay que ver qué dice la evidencia, igual tenemos que generar evidencia porque yo creo que en nuestro caso no nos hemos planteado meter un paciente crónico a hacer tratamiento, pero sí tenemos pacientes crónicos que tienen momentos en los que hay un empeoramiento. Por ejemplo, sí que vemos pacientes de esclerosis múltiple que nos mandan los neurólogos en un momento en el que ha habido un brote o ha habido un empeoramiento claro, pacientes muy jóvenes. Hemos puesto 2 chicas muy jóvenes, de menos de 45 años, con un empeoramiento en los últimos meses. Bueno, son enfermedades crónicas, pero parece que ha habido una caída brutal en ese momento, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la chica de esclerosis múltiple también que ha hecho una fractura de tibia, que la mandaron después de la fractura. Empezamos a cargar con el tapiz con soporte parcial de peso corporal y ahora que ya está cargando correctamente le hemos puesto el exoesqueleto a ver si con eso recuperamos la marcha que tenía, que es la que era, ¿no? Que no tenía una marcha estupenda. Nosotros no nos planteamos, no lo hemos puesto encima de la mesa, no nos lo puede poner nadie, porque no tenemos capacidad para asumirlo. Tendríamos que tratar tantos pacientes crónicos. Luego, ¿cuánto tiempo, no? ¿Qué haces? ¿Un mantenimiento? ¿Una tanda al año? ¿Sirve para algo hacer? No sé, hay muchas preguntas ahí, con lo cual ahí yo creo que eso no lo abrimos. El tema es si lo podemos aprovechar, eso nuestros pacientes crónicos, en algún momento puntual tenemos algún objetivo de mejora que nos da otra opción más, ¿no? Nos abre pues más puertas que las que teníamos abiertas antes. Principalmente la importancia de que cognitivamente estén bien, porque al final necesitas tú darle el feedback y él que te responda también con ese feedback que quieres, que te responda una vez finalizada la sesión. Y luego el hecho de la elección de los pacientes también en nuestro hospital es pequeñito y entonces es todo más familiar. Tenemos mucho trato con los médicos, bueno, yo soy fisio, para los que habéis llegado las últimas, y entonces tenemos mucho trato con ellos y es verdad que si yo, por ejemplo, doy valor que hay un paciente que es candidato para label, hablo con su médico de referencia y le digo, oye, perdona, este paciente tiene las características para emplearlo para label, ¿qué te parece? ¿Qué contraindicaciones? Me preguntas la mayoría de las veces. Y digo, que yo sepa, no, lo comprobamos y si es así, se prescribe el tratamiento para comenzar con el label. Al día siguiente empezamos. El paciente que consideramos que es candidato a utilizarlo, pues a veces tenemos que cambiar de fisio, porque no todos nuestros fisios
manejan el exoesqueleto. Entonces, bueno, pues se hace un ajuste en la agenda, se busca el fisio que sí que tiene la formación para tratar y lo ponemos. Nos pasa, bueno, un poquito como ellos, nosotros todavía somos más pequeños todavía que Borli. Entonces es muy sencillo, hablamos muchísimo, tenemos también muchísima comunicación. Lo que hablamos, los ingresados son muy sencillos. Yo una duda que me ha generado ahora esto es verdad que los terapeutas caen pronto cuando empezar, ¿no? Empezamos y cuando no hay nada es fácil poner, ¿no? El tema es cuándo quitarlo. Desde mi punto de vista, yo creo que tienden a quitarlo o intentan quitarlo pronto. En el momento en el que podemos empezar a hacer cosas como hacíamos antes, nos gusta hacer las cosas de antes. Entonces, yo a veces les planteo, sí, pero estamos caminando en el pasillo, un patrón de marcha horrible, el paso asimétrico, la carga. Realmente no nos interesa seguir, o por lo menos eso, en los ingresados, mantener una sesión al día que la hagamos con el exo. Bueno, pues ahí está, yo creo que en nuestro caso, como es fácil y no tenemos un aluvión de pacientes como nos puede pasar eso, que decía Ricardo, un hospital de más de 1000 camas como es el SERVET, no creo que vayamos a estar sobrepasados si somos estrictos en lo que entramos, pero a lo mejor sí que tenemos que ser más estrictos en hasta cuándo, más los tiempos y las frecuencias, me parece a mí, con qué objetivo lo ponemos, hasta dónde nos está dando beneficio. Cuando ves los artículos y ves la composición de la muestra, pues a veces pues, pasa, ¿no? Es que la composición es muy heterogénea. Entonces, yo creo que para poder llegar a las conclusiones adecuadas sobre el equipo, hay que intentar homogeneizar más la muestra y sé que no es fácil, pero sí que es verdad que puede haber matices de uso o de cuándo usar o de cuándo usar o en qué momento usar en función también de la patología base de la enfermedad neurológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues así como vosotros tenéis el beneficio de hospital pequeño que es fácil el diálogo, nosotros tenemos el beneficio de la gran cantidad de pacientes con diferentes patologías, ¿no? Entonces lo que estamos intentando ahora es hacer un primer muestreo de diferentes tipos de pacientes y a partir de ahí ir profundizando en la modificación de protocolos. La verdad que hasta hace una semana y media no tenía caso claro, porque como os he dicho, el exoesqueleto llegó en febrero, la formación con Paula, las terapeutas la hicieron en febrero y acabamos de empezar con los pacientes. Sorprendentemente, uno de los que puse el otro día vino a la revisión y pues es que está mejor. Entonces estoy súper contenta porque os lo traigo para enseñároslo. Es un paciente de 46 años que tuvo un accidente de tráfico, un accidente laboral en septiembre de 2024, ¿vale? Hizo una lesión medular incompleta, C5-ASIA-B, y como era un accidente de tráfico y además laboral, pues en La Rioja, pues lo que nos suelen cubrir son mutuas que están tanto aquí en Barcelona como en Madrid. Este paciente fue a Goodman, ¿vale? Estuvo allí ingresado en Goodman, ahora os digo cuánto tiempo. Él era independiente, autónomo, vivía con su esposa, con 2 hijos, es de Mali. Ahora tiene otros 4 que también se los quiere traer y bueno, pues volví a Logroño. Ingresó, primero llegó a urgencias de nuestro hospital, el Hospital San Pedro, con una paraplegia, con un Glasgow 15, hizo un empeoramiento posterior, en la resonancia urgente se vio una mielopatía C4-C5 con una compresión medular por cambios degenerativos. Hizo un empeoramiento a Glasgow 3 y se intubó. Nuestro hospital tiene neurocirugía desde hace 2 o 3 meses. De hecho, el servicio se está montando y todavía no tenemos a los neurocirujanos trabajando. Entonces, cuando tenemos un paciente urgente que necesita evaluación neuroquirúrgica, pues se manda habitualmente a alguna Pamplona, alguna Vitoria, alguna Burgos. Este paciente se trasladó al Hospital Universitario de Álava y allí le hicieron una corpectomía C5 con una artrodesis C4-C6. Después vieron que tenía más fractura y decidieron reintervenirlo y hacer una fijación por vía posterior, una artrodesis posterior. Desde el hospital de Álava volvió a nuestro hospital, a Logroño, y de allí pasó al servicio de traumatología. Ya entró en juego la mutua y lo mandaron a Goodman el 18 de noviembre del 2025. Estuvo ingresado hasta julio del año pasado. Estas son las imágenes para que veáis. El problema que tenía eran esas discopatías y al final, bueno, pues se hizo esa fijación por vía anterior, por vía posterior y la corpectomía.
Ingresa en Goodman con una lesión medular incompleta, C6 sensitivo, C5 motor, con una zona de preservación motor hasta C6, y tras el ingreso pues evoluciona favorablemente a una incompleta a nivel sensitivo C6 derecha y C7 izquierda con nivel motor C7 hacia C. Lo vieron los urólogos en Goodman, intentaron retirar la sonda vesical permanente, pero bueno, tenía por ejemplo un detrusor muy poco activo y entonces decidieron mantenerla. Además tenía su estreñimiento por su intestino neurógeno. Ya veis cómo estaba el alta, tenía buena movilidad en flexores de codo, extensores de muñeca, extensores de codo, los dedos a 0. Ellos nos hablan de unos flexores de cadera en el lado izquierdo a 1 y un extensor de rodilla en el lado izquierdo a 3. Ponen esta nota que es probablemente interferencia por la espasticidad. A mí me ha sorprendido mucho, pero cuando yo exploré al paciente cuando vino a nuestra consulta, la verdad, la movilidad en el extensor de rodilla izquierdo es que era un 1 como mucho. Y luego ahí a nivel distal estaba 0. Como os he contado, no se pudo retirar la sonda vesical y sí que se organizó y se redujo el intestino neurógeno y el paciente iba sin incontinencia. Desventajas de las comunidades pequeñas, pues nuestro paciente es de Logroño va a Álava, de Álava va a Barcelona, de Álava vuelve a Logroño, de Logroño a Barcelona, de Barcelona vuelve a Logroño, con una recomendación en el informe de alta de Goodman de que se dé cita con los especialistas correspondientes. Su médico de atención primaria pues no tiene muy claro quiénes son sus especialistas correspondientes y desde julio del 2025 pues el paciente está perdido. Aparece en la consulta de urología en enero del 2026 y los urólogos sí que retiran la sonda y empiezan con cateterismos intermitentes, que en este momento creo que estábamos con 3. El médico de atención primaria decide mandar a neurología y ya el neurólogo por fin sí que lo manda a rehabilitación. Nos llega a nosotros en febrero de 2026, o sea, desde julio del 25 que fue dado de alta de Goodman hasta febrero de 2026, el paciente está en su casa sin hacer nada porque yo creo que esto a veces cuando estamos en hospitales grandes se nos olvida que para que los pacientes vuelvan al sitio correcto hay que dar las indicaciones pues específicas necesarias para que el médico de atención primaria que no tiene la formación o toda la formación que nos gustaría pues sepa dónde tiene que mandar al paciente, ¿no? Yo lo vi en la consulta en febrero, la verdad que es un paciente súper colaborador, con un estado de ánimo estupendo, con muchísimas ganas de trabajar, habla que tiene un dolor generalizado, pero bueno, es un dolor que es bastante tolerable, que sí que le empeora cuando está mucho tiempo sentado en su silla de ruedas y muy erguido, es autónomo en las transferencias, aunque bueno, es un hombre muy grande y necesita un poquito de supervisión porque el tronco está ahí. Como os he comentado cuando yo le vi los extensores de rodilla, he puesto un 2 ahí, 1, 2, estaban muy flojitos y en principio las manos, lo que hablamos, a nivel de los dedos, la muñeca derecha la muñeca sí que tiene, los dedos no tenemos, él hace las transferencias. Cuando lo vi en la consulta lo que hicimos fue prescribir un bipedestador para casa y bueno, como justo en febrero llegó el exoesqueleto y era una SAC y tal, pues dijimos, bueno, pues lo intentamos. Con la dificultad que tiene, que casi mide 2 metros y que pesa pues 90 kilos. Entonces, claro, las terapeutas llevaban, pues eso, se había ido Paula y se va Paula y la siguiente es, pues podemos meter a un tetrapléjico C5 que mide 1,97 m y pesa 90 kilos. Bueno, pues la verdad que tengo un equipo maravilloso y bueno, pues lo intentaron, volvieron a hablar con ellos porque teníamos dudas de si íbamos a poder adaptar el exoesqueleto por el tamaño. Nos dijeron que sí y bueno, pues lo hemos intentado. Llevamos solamente, yo creo que ahora lleva 12 sesiones. Está haciendo marcha en modo automático, la colaboración es limitada, sí que ha conseguido cambiar el desplazamiento del centro de gravedad, pero el resto de la actividad es asistida, pero la verdad que él está súper contento y como os cuento, el otro día vino a la consulta de revisión, este es en su bipedestador, cómo está sentado y bueno, pues este es el trabajo que hace. Claro, esto de que vosotros ponéis en el protocolo que es un terapeuta a un paciente, nosotros con él al principio, bueno, iban 4, no se atrevía nadie a manejarlo. Ahora la fisio va por detrás, va manejando el exo y lleva una TKE y un celador al lado, que bueno, la verdad que ahora no tenemos, ya no nos asusta tanto, ¿no? El principio fue complicado. Cuando vino a la consulta el otro día estaba muy contento, él me decía que se sentía mucho mejor, que tenía mucho mejor control de tronco, que tenía mucha mejor capacidad para hacer transferencias y que además, bueno, me dijo, muevo la pierna y así fue. Tiene un extensor de rodilla, un lado está 3/5, o sea, 3 más y el otro 4 menos.
Y él me comentaba que desde que está haciendo el tratamiento con el exoesqueleto, que la capacidad que tiene para ponerse el bipedestador, pues que es mucho mejor, que tiene mucha más fuerza y ayuda mucho más a su familia. Volvemos a lo mismo, las dimensiones del paciente, pues es que esto es mucho. Sí que os cuento que llevando 2 o 3 sesiones con él, hizo pum, o sea, literalmente pum, un ruido que de poco le da un infarto a todo el equipo, pero bueno, convencidos de que nos lo habíamos cargado porque llevábamos al paciente de 2 metros y de 95 kilos, pero nos lo arreglaron súper rápido, se lo llevaron martes, volvió el lunes siguiente y hemos vuelto a poner el paciente en el exoesqueleto y está funcionando fenomenal, o sea que encantados de cómo ha funcionado. Bueno, yo lo que hablábamos antes, ¿no? que estos dispositivos que han llegado a nuestras manos pues nos permiten trabajar de otra manera y tenemos que sacarles pues todo el brillo que podamos porque los pacientes lo merecen, ¿no? Yo tengo muchas dudas, como he comentado, con qué hacemos con la fase crónica, cómo lo gestionamos. Tengo también dudas en la fase aguda, también lo he dicho, tengo muchas dudas. Bueno, espero que hagamos otro dentro de 1 año o 2 y tengamos muchas respuestas o tengamos entre todos muchas más respuestas. Y luego, bueno, yo siempre recalco, yo hoy hablo aquí, pero yo no estoy sola, somos un equipo estupendo que sin ellos pues sería imposible que esto se pusiera en marcha y realmente aquí nuestros terapeutas son los que llevan el peso gordo del manejo y bueno, pues eso, gracias a ellos y a vosotros por estar. Necesitamos, ¿no?, que la gente esté animada en el uso, en entender, ¿no?, cómo funciona el sistema, ¿no?, para poder ajustarlo de la manera adecuada. Y nada, yo agradecer también a los terapeutas porque sin ellos no hubiéramos podido avanzar de ninguna manera. Si os metéis en la literatura, y me he permitido nada poner 2 diapos de esto porque me lo estuve mirando y me pareció interesante, ¿no? Nos hablan del Robot Assisted Gait Training, ¿no? del RACT, ¿no? Que es algo que suena muy así, como muy, no sé, muy futurista, ¿no? Y realmente esto es una revolución, yo creo, y sinceramente lo pienso, dentro del proceso de neurorehabilitación. Pero también es cierto que no debemos ofuscarnos solo en el uso, ¿no?, de todas de la nueva tecnología que está entrando, porque al final es tecnología y el factor humano no podemos olvidarlo, ¿no? Esto es una herramienta más que tenemos para optimizar, para conseguir mejoras funcionales en los pacientes, pero que si tenemos el sistema y solo utilizamos el sistema, seguramente nos vamos a quedar igual de cortos que cuando no teníamos el sistema y nos centrábamos, ¿no?, en cosas. Es decir, que tenemos que intentar, ¿no?, abrir la mente y combinar todas las terapias que tenemos para optimizar al máximo. Porque en lo que ayuda principalmente es este entrenamiento intensivo, repetitivo, específico, favorece la neuroplasticidad, permite que el paciente haga cientos de ciclos de marcha por sesión, disminuye la carga del fisioterapeuta y además ahora ya tenemos evidencia en neuroimagen. Hay varios artículos que han salido publicados que nos hablan de los cambios en la activación cortical, de la conectividad funcional, de la excitabilidad del eje corticoespinal, de esta integridad, ¿no?, de esta mejor integración de todo lo que es la sensibilidad y el déficit motor. Es decir, que esto es básico, pero lo que es básico es lo que hablábamos hace un momento, ¿no?, que es la selección del paciente para implementar el sistema. Y esto va atado siempre, y yo no me voy a cansar de repetirlo, a unos objetivos, porque si no planteamos bien los objetivos no vamos a conseguir unos buenos resultados. Esto me lo hizo la inteligencia artificial, metí allí todo un montón de artículos, le dije, dime, ¿no?, los beneficios y las limitaciones que tenemos, ¿no? Y la verdad es que me pareció muy chulo, ¿no?, porque al final lo que hace es una ponderación de la magnitud del entrenamiento y nos dice en qué cosas, ¿no?, funcionamos bien, ¿no? Por ejemplo, los efectos adversos son bajitos, ¿no? Nos ayuda mucho en incrementar la motivación del paciente, ¿no? Y la verdad es que me pareció interesante la manera, ¿no?, como se había repartido costes altos, ¿no?, pero un beneficio, ¿no?, que permite esto, una alta intensidad de entrenamiento con una baja carga del fisioterapeuta.
No solo eso, sino que además, si miramos dónde se está implementando, vemos que se está implementando sobre todo en paciente intrahospitalario, que a la que salimos, ¿no?, va bajando su uso. En casa ya tenemos aún pocos sistemas, aunque sabemos que se están desarrollando los nuevos prototipos, y a nivel comunitario pues hay muy pocos pacientes que realmente tengan este sistema. Pero es que además la literatura, hablando, ¿no?, de qué perfil de paciente, pues ya nos dice que parece, de momento, con lo que hay publicado, que no es mucho, pues esto, que los pacientes con menor afectación cognitiva, de edades más jóvenes, ¿no?, que toleran altas dosis de intensidad, también intervenciones muy tempranas y con una capacidad ambulatoria, pues quizá, ¿no?, más justita, porque así vemos mejor los cambios. Estos serían los que globalmente responden, o los etiquetaríamos, ¿no?, de buenos respondedores al entrenamiento, ¿no?, para empezar a definir criterios, ¿eh? Y después me pareció interesante también, ¿no?, que hay algún estudio que ya habla del número de sesiones que necesitaríamos entrenar y con las que necesitaríamos entrenar, y por ejemplo nosotros empezamos con 10 sesiones y después vimos que nos estábamos quedando cortos, porque en 10 sesiones, entre que lo pones, te adaptas y se acaban las 10 sesiones, aquí no ha pasado nada, ¿no? Es decir que al final, ¿no?, pues ahora ya hemos ampliado a 12, ¿no? Entre 12 y 15 nos estamos moviendo, y de hecho la literatura, si juntamos los artículos publicados, nos hablan, ¿no?, de que el pico lo tendríamos entre las 20 y 30 sesiones, es decir que, bueno, pues que aún quizá, ¿no?, necesitamos ajustar, hacer un esfuerzo más en ajustar este protocolo, al menos con lo que tenemos hoy en día publicado. Bueno, me dejo del rollo ya y os explico el caso. Yo sí que busqué una enfermedad minoritaria, pensé que es lo que me tocaba, ¿no? Y llevamos en este momento nosotros unos 30 pacientes aproximadamente. Nosotros tenemos el sistema desde el mes de noviembre. La mayor parte de los que hemos testado son ictus agudos y algún crónico, con dificultades diversas, y después pues alguna esclerosis múltiple muy picada, alguna ataxia cerebelosa, algún Guillain-Barré, ¿no? Pero bueno, me quedo con este, que es el caso, ¿no? Ahora lo decíamos, es el caso que ha ido súper bien, ¿vale? Es un señor de 61 años con una ataxia espinocerebrosa tipo 3, que es una ataxia hereditaria, y lo enviaron los neurólogos básicamente porque era un paciente que tenía caídas frecuentes, más de una por semana, y que de hecho en el año previo había hecho un traumatismo craneoencefálico grave por el que estuvo ingresado a raíz de una caída. Un señor que había cogido miedo a caminar, dependiente de silla de ruedas por exteriores y uso de caminador por interiores. Bueno, si nos vamos a, ¿no?, si no podíamos, ¿no?, teníamos un paciente que era, ¿no?, podía ser un buen respondedor, pues bueno, pues diría que teníamos, ¿no?, cognitivamente un paciente que estaba correcto, una edad joven, 60 años, ¿no?, podíamos someterlo a una alta dosis de entrenamiento y además tenía una capacidad de marcha que en ese momento era justilla, por lo tanto teníamos 4 de 5, en principio pensé, bueno, buen respondedor, ¿no? Y aquí os llevo varios vídeos, ¿no? Aquí lo veis pre y post. Tenemos el permiso, lo llamé ayer, a ver ahora sí, los puedo activar todos a la vez, que era la intención. No me deja, sí me deja, ¿sí? Pre y post, lo veis, ¿eh? Batí eso en la entrada, ¿no?, cuando empezamos el entrenamiento. Es un señor, ¿no?, que iba con mucho miedo, muy tieso a la hora de girar, una marcha relativamente lenta, y cuando acabamos las sesiones la velocidad a la que va y la confianza con la que realmente, ¿no?, ha adquirido con estas 12 sesiones, creo que fueron en este caso, de entrenamiento, ¿vale? ¿Qué variable recogimos? Pues esto es otro tema, ¿no?, que recogemos, porque esto de parece que anda mejor, esto ha pasado a la historia. Entonces, recogimos la escala de Berg, porque es un paciente, ¿no?, que tenía una ataxia y tenía problemas de equilibrio importantes. Recogimos el TUC, el test de Up and Go, recogimos los 10 minutos marcha y los productos de soporte lo convertimos en una variable dicotómica de sí o no, ¿vale? Y lo que vimos fue esto, ¿no?, una escala de Berg de 39, menos de 45 puntos, indica un alto riesgo de caída. Al finalizar teníamos un Berg de 46,
Para el test de la PANGO sabemos que menos de 10 segundos es una movilidad normal, de entre 11 y 20 aceptable para personas frágiles, ¿no? Partíamos de 34,5 segundos para hacer el TUC, pasamos a 12,4, no está nada mal. La velocidad de marcha, pasamos de una marcha de 0,57 metros por segundo a 1,28. Esto a mí me parece mucho porque pasamos de una marcha, ¿no?, de fragilidad a una marcha que la podemos considerar normal, ¿no? Es una marcha comunitaria muy buena, y productos de soporte intradomiciliarios, ¿no?, pues de utilizarlos, de ir con el caminador a ir sin nada, ¿no? Por lo tanto, ¿son las mejores variables? No, son las que recogemos nosotros, sí, ¿no? Se aceptan sugerencias. ¿Qué nos falta? Yo creo que quizá uno de una escala de Giggs, por ejemplo, ¿no?, de percepción de mejora del paciente, ¿no?, que es ¿no?, una escala de calidad de vida, porque yo pienso que en este perfil de paciente precisamente va a ser, ¿no?, donde va a impactar más este tipo de entrenamiento. Aquí tenemos las métricas que nos ofrece el sistema. Las métricas se han incorporado, ¿no?, relativamente hace poco, las hemos podido sacar porque nos hicieron la actualización del sistema, yo creo que, bueno, justo cuando el paciente empezó, y entonces pudimos recogerlo todo. En los pacientes previos no las tenemos, pero bueno, básicamente lo que vemos, pues ya lo veis, ¿no? El número de pasos y distancia ha mejorado, la cadencia ha mejorado, ¿no?, la longitud de pasos se ha mantenido. ¿No? Y aquí veis, ¿no?, la diferencia entre la primera y la segunda sesión, pues el tiempo de paso, el tiempo de doble apoyo, ¿no?, cómo ha ido mejorando, y de aquí pues tendremos que ver cómo acabamos de explotar, ¿no?, todos estos datos. Y me quedo con otra frase que me dijo otra paciente. Hemos metido una ELA espinal también en el entrenamiento, después de hablar mucho con el paciente, porque yo tenía muchas dudas éticas de qué expectativa íbamos a generar en un paciente con este perfil. Y después de hablar mucho con él, decidimos que lo entrábamos, ¿no? Entendió muy bien a qué íbamos, aunque él tiene una ELA espinal con una evolución que está empezando a ser rápida, y esto, a mí me preocupaba mucho esto. Cuando acabó el entrenamiento, esta fue su frase, que a mí aún se me ponen los pelos de punta cuando la leo, ¿no? Porque me dijo, lo dejo en catalán, pero os la pongo aquí en castellano, ¿vale? Digo, por un momento tu cuerpo vuelve a funcionar como si no le pasara nada. Esto es una frase que para mí fue como, wow, ¿no? El efecto dura poquito, pero también me dijo, ¿no?, pero hay un pero, ¿no?, y es la expectativa, y suerte que lo habíamos hablado, ¿no?, porque la enfermedad avanza sin perdón, y la realidad, ¿no?, es que esto genera una sensación de no enfermedad que realmente después no se corresponde con la realidad. Con la cual cosa yo invito, ¿no?, a que pensemos también, ¿no?, en el impacto, en la parte ética del uso de todos estos sistemas, sobre todo para el enfermo crónico, que es donde podemos generar, ¿no?, esta expectativa que no sé hasta dónde debemos llevarla o hasta dónde debemos intervenir, ¿no? Esto daría debate para otra mesa. Y nada, yo creo que ya está. En principio, uno de los más importantes para mí era mejorar las transferencias silla-cama, cama-silla, lo mismo que entrar y salir del coche, lo mismo que mejorar la estabilidad del tronco, la elongación axial, mejorar el patrón de marcha que tengamos, mejorar postural, destreza de levantarse del suelo en caso de que se caiga en casa o haya alguna caída, subir y bajar escaleras. Conseguimos que a lo largo de todo su tratamiento, en mayo de 2024 estábamos trabajando en bipedestación en las paralelas, y ya en mayo del 25 conseguimos una deambulación con el andador. El problema que tenemos con el andador era que el desafío que teníamos era la ataxia que presenta el paciente, con ese patrón de empuje que presentaba al empujar el dispositivo con una flexión anterior de tronco y la descoordinación. Entonces enfocamos mucho el tratamiento a ganar esa estabilidad lumbopélvica, a ese control central del cuerpo, a esa coordinación, a esa sincronía, ¿no?, de extremidades superiores con las inferiores. Tuvimos que trabajar también en el suelo, realizando volteos, transferencias, cuadrupedia, todo ello para intentar conseguir estabilizar.
Empleamos muchas técnicas, una de ellas también la terapia vibratoria para aumentar ese tono, ¿no? Conseguir relajar ese tono, y modularlo, conseguir ese input positivo para trabajar con control motor, conseguir de manera estática y vamos mejorando, como podemos ver en la imagen de la izquierda, el patrón flexor que tenía en la cadera en abril de 2025 y cómo tras un trabajo intensivo de rehabilitación hemos llegado a conseguir que en julio ya no tuviera tantos grados de flexo de cadera. Luego también estuvimos trabajando en bipedestadores de manera activa para que el paciente ese patrón de flexión que tenía de tantas horas en la silla, pues ir eliminándolo y que mejore luego a la hora de la marcha. Todo esto van a ser inputs positivos que hemos estado orientando el tratamiento al trabajo. Sí que es verdad que a partir de la marcha con el andador pensé que tenía que disminuir esa base de sustentación que tenía el paciente con el empuje hacia anterior que tenía. Entonces modificamos la ayuda externa con unas muletas axilares. Está el vídeo acelerado para que lo veáis rápido. Sí que se ve que está bastante inestable, que hay un descontrol en la zona pélvica y que requiere de más coordinación de extremidades superiores con las inferiores. Por lo tanto, no era una buena idea y no era seguro, pero queríamos probar a ver si con esas ayudas de las muletas axilares no iba tanto a flexión anterior, sino que lo conseguíamos activamente dar ese input positivo de elongación. Como no fue así, pasamos a la marcha en tapiz rodante. Aquí el paciente se veía mucho más seguro porque no estaba suspendido, pero sí que tenía el arnés por seguridad. Pero aquí al verlo, lo que estábamos analizando y veíamos es que sí que transfería el peso de un lado al otro, pero compensaba muchísimo también con los brazos, haciendo fuerza para dar la arrancada. Por lo tanto, no me convencía del todo. Pasamos al siguiente nivel y se me ocurrió hacer el 6 minutes walk adaptado, la prueba de 6 minutos en el que yo me ponía el apoyo frontal e intentaba remitir esa flexión de tronco a la hora de andar. Me ponía un poco más arriba y darle ese input positivo para esa autoelongación axial. Sí que es verdad que conseguíamos que hiciera bastante recorrido. Inicialmente solo era capaz de hacer 24 metros en 6 minutos y progresivamente fue consiguiendo mejor capacidad aeróbica hasta conseguir una ida de 77,5 metros y una vuelta de 81. Sí que es verdad que hay unas caídas de las gráficas, pero también porque es humano y tiene fatiga muscular, entonces es algo normal. Pero, ¿qué ocurría con esta prueba? Pues que con esta prueba el desgaste físico era muy alto y terminábamos agotados, él y yo. Entonces, nos llegó en marzo de 2026, adquirimos el Able y se me iluminó. Conseguimos con este paciente proporcionarle esta estabilidad robótica, esa seguridad que necesitamos a la hora de deambular. Conseguimos darle ese biofeedback de activación del tronco porque tiene la asistencia con la mochila. Conseguimos darle esa práctica repetitiva masiva funcional y esa resistencia, esa intensidad que el paciente necesita para generar esa plasticidad. Esto es en unas fases iniciales donde las ayudas estaba totalmente asistido casi, estaba en un programa muy marcado en el que tenía que ir cambiando el centro de gravedad hacia un lado y el otro, que era reeducarle la marcha desde el minuto 0 para intentar cargar en una extremidad para que luego pasara a la otra, y posteriormente fuimos evolucionando hasta llegar a conseguir que pueda deambular él solo sin un auxiliar aparte para que nos ayude en la marcha, un terapeuta extra, como en nuestro caso había 4, pues nosotros teníamos un auxiliar. En este caso él era capaz de andar solo. Aquí en este vídeo el programa de marcha es diferente, es un Actiflex donde se le pide que active él de manera activa la rodilla. Las asistencias estaban disminuidas a casi el 30% del total, por lo tanto está muy bien de asistencia. Y bueno, y finalmente este tipo de paciente que le gusta saber qué es lo que hace, el feedback que le da el Able con el dispositivo está genial porque nos indica el tiempo que ha durado la sesión, los pasos que ha recorrido, la distancia que recorre, la cadencia, cuántos pasos por minuto realiza. Importante decir que en este caso este paciente en la valoración inicial antes de meter en el Able hay que limitarlo con los flexos que tiene y en este caso está limitado con un flexo de cadera de 20 grados y de rodillas de 10, por lo demás está todo bien y entra en altura también, no se pasa. Y lo importante también que le encanta ver la longitud de paso, la simetría, para ver si al día siguiente cuando lo vaya a volver a usar, a ver si lo va a hacer mejor. Por último, este es el resumen del tratamiento de las 16 sesiones que ha realizado. Se ve una mejora exponencial en todo, tanto en la cadencia, en la longitud de paso, como en el tiempo de paso.
podemos ver en la primera y en la segunda sesión, o sea, en la primera sesión y en la última sesión que tomamos, que es casi pues, desde el 3 de marzo hasta el 17 de abril, y vemos que con esa ataxia que tiene ese paciente, en concreto inicialmente, era muy diferente el tipo de carga en apoyo monopodal, en el bipodal, en la fase de oscilación, todo era diferente. Y al final hemos conseguido que esa simetría de paso se esté casi igualando, casi sea simétrico. Luego, a la vez, se está viendo los pasos y distancia, podemos observar que ha habido ahí como pues eso, esos periodos de fatiga también, ¿no? Pero hemos llegado a conseguir una marca récord para él, que fueron 1.700 pasos, que son casi 700 metros, de los cuales eran unos 40 minutos de sesión de media. Esto, en una sesión convencional de rehabilitación, es casi inviable conseguir estas cifras de distancia y esta capacidad de rendimiento del paciente. Por lo tanto, un trabajo de estabilización pélvica, la elongación axial, la eliminación de los inputs negativos, ese mayor control, esa práctica repetitiva masiva, nos ha dado como resultado final el poder andar con el paciente de manera asistida de la manera lateral, que sería importante para el apoyo en su casa, con su domicilio, con su pareja, y no tener que estar andando con un andador por toda la casa, pudiendo hacer esto con la asistencia de su mujer y teniendo crías pequeñas también. Y por lo tanto, la tecnología robótica como el AiBLE no viene a sustituir la terapia convencional, sino que viene a potenciarla. En este caso de paciente con un caso complejo de tromboencéfalo, nos permite romper el círculo vicioso que teníamos de la ataxia y de esa flexión anterior de tronco cuando iba andando con el dispositivo, lo transforma en una marcha patológica, cambia de patológica y dependiente a una de anulación un poco más eficiente, más segura y sobre todo motivacional para él. El futuro de la neurorehabilitación pública va a pasar por combinar la excelencia del equipo multidisciplinar con la precisión robótica clínica. Muchas gracias.